Bienvenidos a Eres Amada. Ahora me tengo que acostumbrar y ya no decir bienvenidas, porque se nos han sumado muchos hombres. He recibido mensajes, estuvimos ministrando la vida de muchos hombres y le doy gloria a Dios por eso. Le damos gloria a Dios porque podemos llegar a diferentes hogares, porque podemos compartir una reflexión. Gracias a estas páginas que nos respaldan de Chile, de uruguayos cristianos, de Brasil, de México, muchísimas gracias por hacer este sueño realidad, de compartir el Evangelio y proclamarlo a todas las vidas necesitadas. No tenemos idea a qué rincón llega, pero la palabra de Dios llega y no llega y nunca regresa vacía. Hoy tenemos un tema muy lindo, se llama Rey de Restitución. Y para comenzar quiero empezar a buscar en el diccionario qué es el significado de restitución. Derecho, reintegración de una persona en todos sus derechos y acciones. Devolución de algo a quien le pertenece. Reintegración a un menor o a otra persona privilegiada en sus acciones y derechos. Ese es el significado de restitución. En ciertas palabras dice restaurar, devolver, volver a dar algo a quien le pertenece. O sea, restitución, ya entendimos el significado. Y vamos a hablar de la Biblia. La Biblia dice que David y Jonathan tenían un pacto. David amaba a Jonathan, hijo de Saúl, quien lo perseguía. Saúl perseguía la vida de David, pero dice que David amaba a Jonathan como a un hermano y se habían prometido cuidarse mutuamente. Vamos a mirar en Primera de Samuel 23 del 16 al 18 y dice así: Entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonathan volvió a su casa. La Biblia bien lo dice, ellos tenían un pacto, se amaban y se cuidaban como hermanos, aunque tenían el conflicto de la guerra de Saúl por medio, pero eso no impedía que ellos se sigan cuidando y protegiendo. Pero pasó algo en la Biblia que cambió la historia de este pacto de David y de Jonathan. Y vamos a leer Primera de Samuel 31:2. Y dice así: Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonathan, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Esto dice que Jonathan pereció en guerra. Los filisteos los alcanzaron y en ese combate dejó su vida Jonathan y sus dos hermanos. Dice la Biblia que Saúl, al ver que sus hijos estaban muertos y que los filisteos se venían sobre él, dice que entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, se quitó la vida. David, después de este acontecimiento, es nombrado rey de Israel. Después de haber hecho justicia sobre la muerte de Saúl y su amado amigo Jonathan, la palabra de Dios dice que David vengó la muerte
de su amado amigo. Dice que después de un tiempo de haber asentado su reino, David hubo problemas al conseguir, al tomar el reinado, tuvo gente que se levantó en contra, tuvo imposiciones, pero dice que cuando él ya estuvo asentado en el reino, dice que se acordó de su gran amigo Jonathan y del pacto que había hecho con él. Y eso está en segunda de Samuel 9, perdón, del 1 al 3. Segunda de Samuel 9, del 1 al 3. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl al quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de sus 2 pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Sibas respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Tenemos que entender que no fue por casualidad que David recordó el pacto. Más allá de la palabra y del entendimiento, dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, agradable al corazón de Dios, y que sabemos muy bien que eso fue un sentir puesto por Dios. Dios tenía un plan, un propósito con la vida del hijo de Jonathan. Él no había terminado con él. Él tenía que culminar ese plan. Él, a través de la vida de David, quería demostrarle a esta persona, a este joven, que él no se le había olvidado de él, que no era insignificante delante de él. Y vamos a buscar cuál es el significado de Lodebar, porque a mí me gusta saber los significados para entender una historia, para entender un suceso. Tenemos que entender el significado y la profundidad de los nombres y las palabras. ¿Cuál era el significado de Lodebar? Dice que Lodebar era una pequeña aldea ubicada al sector de Galiad, a 13 kilómetros del mar de Galilea. Su nombre tiene un significado siniestro, nada atractivo para vivir allí y mucho menos para soñar con un futuro prometedor. Lodebar significa no palabra, lo significa no, debar palabra. Un lugar donde se creía la palabra de Dios no llegaba. Sus habitantes estaban incomunicados del resto de Israel y del Señor. No había ningún tipo de comunicación alguna. Ellos mantenían encerrados como refugiados, escondidos en Lodebar. Lodebar era una tierra marcada por la soledad. El sueño era imposible y el alma de sus habitantes se secaba. Tiene también otro significado: sin pacto, tierra seca, sin fruto. En esa tierra la aridez era severa, no crecía hierba para los animales y la sequedad partía la tierra. Era un lugar donde se refugiaban endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida. Personas que no encontraban fuerzas para continuar, que se encontraban escondidos por temor y dolor. Lodebar existe hoy en la mente de muchas personas, en las emociones y en la realidad de muchos. Yo misma debo reconocer que en momentos duros de mi vida he
transitado por las sendas de esa oscura ciudad, de esa sequedad. He pasado muchas veces, me he refugiado en esta ciudad del olvido, aún siendo cristiana, por falta de madurez y por falta de fe. Muchas veces me he escondido de Dios. Y eso nos pasa a todos. ¿Cuántos de nosotros se sintieron muchas veces en esa circunstancia? Cuando uno atraviesa el valle del dolor, tiene que querer quedarse en una llanura tan fea, tan oscura, tan vacía, tan seca, como significado de querer escapar de algo. Nos refugiamos ahí donde sentimos que escondemos nuestro rostro de Dios. Toda esa gente que se encontraba en esa tierra se pensó que Dios ahí no llegaba, que Dios, los ojos de Dios no los podían ver, que ellos podían escapar a la realidad que realmente estaban viviendo, pero se estaban engañando a sí mismos. Y nosotros muchas veces cometemos ese error en nuestras vidas. Buscamos escapar de Dios, ya sea por enojo, por culpar a Dios de nuestras propias desobediencias, de nuestras malas decisiones. Muchas veces nos refugiamos ahí porque no queremos aceptar la voluntad de Dios, por no soltar y dejar que sea Dios el que sane. Nos aferramos a dolores, nos aferramos a circunstancias, nos aferramos a que no queremos perder. Entonces nos refugiamos en Lodebar, en el lugar del olvido. Nos enojamos con Dios. Pero Lodebar no es un lugar para vivir. Es un lugar temporario, de tránsito, por ahí para que no mueras allí. A veces Dios nos permite pasar por ahí, sino para que puedas comprender la necesidad que tienes de Él. Porque ya escuchamos que era la ciudad donde el alma se seca. Cuando pasamos por Lodebar nos secamos, ya sea espiritualmente, moralmente, físicamente. Entonces solo cuando pasamos por Lodebar nos damos cuenta de la necesidad que tenemos como hijos de Dios. Nos damos cuenta que estamos vacíos. Nos damos cuenta que necesitamos algo, que necesitamos un cambio de vida. Por eso el Señor nos permite pasar por ahí, pero es un paso temporario, no es para quedarnos a vivir ahí, para que entendamos que con nuestras fuerzas no podemos. Piensa en este lugar, no es para instalarse y vivir allí. El dolor, la tristeza, el cansancio del alma, si bien son partes de la vida y del crecimiento, pero no son para siempre. Dios envió a su Hijo para que tengamos vida y vida en abundancia. En esos tiempos, cuando el rey moría, existía una tradición, existía algo que hacían. Se mandaba a asesinar a toda la familia para que no existiera ningún heredero del rey. Así nadie podía reclamar el trono, ningún familiar. En Lodebar se encontraban personas que perdieron el propósito de su vida o que quizás, aún así conociendo a Dios, nunca entendieron, nunca conocieron cuál era su verdadero propósito en Cristo. Mefiboset no llegó ahí porque quiso, no le tocó otra, fue víctima de las circunstancias. Dice la palabra de Dios que su nodriza, al ver que el niño corría peligro, se lo llevó lejos a una tierra donde sabía que nadie se atrevería a buscarlo, Lodebar. En su huida se cayó al piso, fracturando las piernas del niño. Y eso está en 2 de Samuel 4:4.
24 y lo vamos a leer. Dice que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vemos que el niño se le cayó y se rompió, se quebró sus 2 rodillas. En ese tiempo no existía tomarle una radiografía, ponerle los huesos en su lugar, no existía el yeso. Entonces el niño quedó así, no hubo un proceso de sanidad. Sus piernas quedaron torcidas, quedaron inservibles. Dice que su verdadero nombre era Meribal, en honor a los dioses del Baal. Fue cambiado a Mefiboset por su discapacidad, que Mefiboset significa el avergonzado o el que esparce vergüenza. Así fue llamado Mefiboset por el avergonzado. Mefiboset es condenado a vivir una vida de mendigo. Se encontraba en una cueva, en un lugar del olvido, donde sus sueños fueron bloqueados por una discapacidad. Se encontraba lisiado, pero no lisiado físicamente, se encontraba lisiado para poder soñar, lisiado para poder creer. El pequeño príncipe, así como algún día alguien lo dejó caer él la oportunidad de seguir adelante, dejó caer la oportunidad de crecer, dejó caer la oportunidad de poder soñar con un futuro brillante. Mefiboset decidió creerle a los fantasmas de esa ciudad, a los fantasmas de la vergüenza y aceptar una identidad errónea. ¿Cuántos de nosotros aceptamos una identidad que no es la identidad que Dios nos dio como hijos de Dios? El niño se hizo hombre creyendo cada circunstancia que le tocó vivir, abrazando el fracaso. Cuando nosotros no podemos mirar más allá de la derrota, vamos a caminar una vida de fracaso en fracaso. Cuando escucharon de Mefiboset, todo el mundo se burlaba de él, al igual que el nombre Mefiboset era el avergonzado. Él sentía vergüenza de sí mismo. No era la vergüenza tanto que la gente se burlara de él, sino era lo que él mismo sentía de su propia persona. Fue víctima de un conjunto de circunstancias que él no las pudo detener, del cual él nunca tuvo control, pero marcaron su vida. Puede ser la muerte de su abuelo, la muerte de su padre, la caída, la rotura de sus piernas que marcaron su vida. Me imagino cómo Mefiboset se podía sentir. En su temprana edad, la vida lo atacó duro. Él no pudo defenderse, era un niño. No tuvo quien lo defienda. ¿Qué es lo que hoy te está lastimando? A ti que me estás escuchando, ¿qué es lo que daña tu corazón? Pudo haber sido una madre, un padre, un abandono, un abuso, un divorcio, una desilusión, la pérdida de un ser querido que no pudiste superar, que hasta el día de hoy no la querés entregar y no pudiste entender. ¿Sabes cuál es el peor dolor? Cuando nosotros culpamos a Dios de dejarnos caer.
Cuando le echamos la culpa a Él, el mundo está cegado y podemos escuchar, y muchos de ustedes han escuchado, que se le culpa a Dios por el hambre del mundo, por la maldad, se le culpa a Dios por las pandemias, por las muertes, por los abusos, por las guerras, por las muertes en las escuelas cuando entran y matan. Se culpa a Dios de todo. Culpamos a Dios por la falta que tenemos de Él mismo. Nosotros fuimos quien echó a Dios de la vida de nuestros hijos, de las escuelas de nuestros hijos. Así como David recordó el pacto con Jonathan, Dios nos dice, aunque no creas, aunque pienses que Dios se olvidó de ti, Él hoy recuerda el pacto que tuvo contigo. Y vamos al Salmo 138:8. Y dice así: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones las obras de tus manos. Y este salmo me gusta, siempre lo busco en diferentes versiones. Jehová cumplirá su propósito en ti. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y este es un salmo hermoso que lo decía el mismo rey David. Y no dejes que las ataduras destruyan tu vida. Corre hoy y sal de Lodebar. Sal de donde estás escondido. Sal de la vida de depresión. Sal de la tristeza. Sal de la sequedad del alma y busca hoy sumergirte en las aguas de Cristo. Dice que fue Lodebar el lugar que Satanás preparó para recibir a Mefiboset, un príncipe, una persona creada con propósitos en Dios, como vos y como yo. El propósito de Satanás es abortar el propósito de Dios en nuestras vidas, es llenarnos de una amargura profunda, es destruir nuestra visión, nuestro anhelo de acercarnos a Dios. Al llevarte a una cueva y a un lugar donde no encuentres salida, privándote de la posibilidad de seguir adelante, cegándote. La Biblia nos habla del llamado eterno de Dios y de su gran amor por la otra parte. Si vamos a Juan 15:16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La palabra de Dios dice que no lo hemos elegido nosotros a Él, sino que fue Él quien nos eligió a nosotros. Por más que corras, por más que pases tiempo en Lodebar, quiero que entiendas que hoy el Señor nos quiere decir que Él nos escogió. Y hoy es el día que Él nos está llamando para que hagas un cambio de vida, para que Cristo pueda hacer esa transformación. Aún antes de que todas las cosas sean formadas, nos dice que Dios ya nos amó, nos separó y nos escogió. Fuimos apartados para Dios, sin importar las circunstancias de las que tuvimos que atravesar. Cuando nos encontramos perdidos, sin esperanza, sin fuerza, sumergidos en el dolor, Él extiende su mano y nos manda a llamar. En el momento más duro de nuestras vidas, es allí donde manifiesta su poder para con nosotros. Él se presenta en nuestra debilidad. Él limpia nuestro pecado. Él nos limpia, nos vacía de todo ese dolor. Él nos escogió y fuimos elegidos
por Él, para que encontráramos en Dios una oportunidad de vida, una vida con confianza, una vida con esperanza. Nosotros podemos salir adelante cuando llegamos a los pies de Dios. Todos en algún momento de las vidas nos sentimos abandonados, lejos de Dios, y eso nos impidía escuchar la voz de Dios, escuchar los planes de bien para Dios. Como dice su palabra, Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal. La vida de Mefiboset representa a cómo es una persona sin Dios, perdida, sin esperanza. Es la experiencia de una vida sin colores, una vida sin amor, una vida sin sueños, pero es ahí cuando aparece nuestro Creador, aquel que nos amó con amor eterno. Y si vemos Efesios 2, del 5 al 8 dice así: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riquezas de la gracia de su bondad y para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice que Él nos llamó para que abunde su gracia, su poder. Fuimos resucitados por medio de Cristo. Aún nosotros estando sumergidos en el pecado, nuestro Rey nos amó. Por medio de Él somos libres de maldición generacional, del pecado, de las enfermedades, de la falta de amor. Somos libres en Cristo Jesús. La expresión más grande de amor fue la entrega de su Hijo en la cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a mí. Él visita tu vida y la mía para llenarla de amor, para sanar esas piezas rotas que hay en tu corazón, para que no sientas que Dios no tiene cuidado de vos, para que no creas que Él se te olvidó. Si continuamos leyendo ahora 2 de Samuel 9, del 5 al 8 dice así: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¡Wow! ¡Qué palabras tan duras! Pero ahí vemos la vida de Mefiboset, recién salido de la tierra de la sequedad. Estaba duro, estaba vacío. Para decirle: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Se consideraba sin vida. Vemos la batalla de los pensamientos, la lucha que tenemos frente a las acusaciones del enemigo. Él nos quiere hacer sentir indignos. Los malos pensamientos atacan la vida de Mefiboset. Luchaba con todo lo poco que tenía. Se encontraba
con resentimiento. Tal vez, al igual que Mefiboset, te sientes indigno. Sin embargo, la misericordia de Dios es mucho más grande. El llamado de misericordia de Dios sobre nuestras vidas es inmenso, es infinito. Él nos dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolonga su misericordia. Así como David le prolongó la misericordia de Dios a Mefiboset, el Señor nos prolonga su misericordia. Aunque fuera Mefiboset por fuera lisiado y olvidado, era un hijo de un rey. Así como tú y yo somos hijos de un rey. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios. No importa tu apariencia física, ni los pecados que hayas cometido. Cuántas veces te has sentido miserable, lisiado, olvidado, impotente. Pero el Rey nos mandó a llamar, así como éramos. Así como estábamos derrotos, Él vino a tu vida y Él te mira con amor. Ya no te mires con odio, ya no te mires con falta de perdón hacia tu persona, porque Dios te ama. Y si Dios te perdonó, nadie puede juzgarte. Dios vino a tu vida con una palabra de esperanza. Vino para cambiar tu vida, para llenarla de sentido. El Señor nos llamó a sentarnos en su mesa por su gran amor. Fuimos justificados por medio de su sangre y fuimos hechos libres, dejando todo pecado de generación. Como la vida de Mefiboset fue víctima del pecado de sus generaciones. Ya aún recién nacido, le pusieron el nombre de Meribal en honor a dioses de Baal. Los dioses del Baal eran demonios, eran espíritus malignos. Ya ataron a este niño desde nacimiento con el nombre. Así que tengamos mucho cuidado del nombre que le damos a nuestros hijos. Si continuamos con este tema, el poder y la sangre de Cristo había limpiado toda condenación de la vida de Mefiboset. Como si leemos en Isaías 53:5, dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hoy, en este día, Él nos limpia. Él nos restituye todo lo que habíamos perdido. La palabra de Dios en Apocalipsis 3:20 dice así: he aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. El Señor está a las puertas golpeando. Él te dice que te ama. Él te mandó a hablar muchísimas veces. ¿Cuántas veces nos han dicho Jesús te ama? Y tal vez nos hemos burlado, tal vez no le hemos dado la importancia que esa palabra merece. Y también quiero que leamos Apocalipsis 19:9, que dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado. Dios vino a nosotros a restituirnos, a traernos una palabra de esperanza, a darnos fe, a quitar la venda que cerraba nuestros ojos, a romper las cadenas que aún siendo cristianos permitimos que nos ataran. La palabra de Dios en Juan 10:10 dice así: el ladrón vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor
su vida da por sus ovejas. Cristo dio su vida por ti. Él es tu buen pastor. Nuestra vida tiene que ser en abundancia de paz, de salud, de fe, de prosperidad, porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Así como el rey David ordenó que le dieran nuevas ropas a Mefiboset, hoy Dios quiere cambiar nuestras vestiduras de aflicción. Quiere cambiar nuestras vestiduras de falta de perdón. Quiere que resplandezcamos en su gloria. Quiere restituirte tu lugar de hijo de Dios. No solo le restituyó lo material, sino que también todo lo que él había perdido, su sueño, su esperanza, sus ilusiones, una nueva oportunidad de vida. La orden del rey fue que a partir de ese momento no solo iba a restituirle todo, sino que todos los días iba a sentarse a la mesa del rey, no solo para gozar de la presencia del rey, sino para gozar de un gran banquete. Dios solo te quiere decir que has sido llamado por Él para que puedas gozar de sentarte en la mesa como un hijo de Dios. A medida que te acerques y te ocupes de Él, Él suplirá cada una de tus necesidades. En Salmos 37:25 dije así: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios se ocupa de tus necesidades. Él tiene cuidado de ti. Lo único que necesitamos es correr a la gracia de Dios. En su palabra encontramos promesas de provisión. Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde sobre nuestras vidas. Cuando Mefiboset vino delante del rey, su vida entera cambió. Su futuro fue transformado. Hoy tú y yo tenemos un acceso directo a nuestro Rey por medio de Jesucristo. Conocemos que vivimos de acuerdo a su gracia. Tenemos que reconocer cuánto lo necesitamos, así como Mefiboset fue sacado de Lodebar, el lugar de la muerte espiritual. El Señor ha declarado así para cada uno: tu lugar no está en la depresión, tu lugar no está en el dolor, tu lugar no está en la falta de perdón, no es la tristeza, no es el fracaso, no es lo que pudiste hacer y no hiciste, sino es en gozarte en las bendiciones del Rey. Tu lugar está en Cristo Jesús como hijo o hija de Dios, es disfrutar de sus promesas, mantener una comunión con el Dios Rey de toda la tierra, tener esa comunión que bendecirá tu vida, porque sabes que tu protección estará contigo. Tu lugar es engrandecer y declarar todos los días sus promesas en tu vida y sus bendiciones. Hoy el Señor quiere restituirte todo lo que habías considerado tal vez perdido. Pero antes de irte, yo quiero que hagamos una oración. Allí donde estás, quiero que cierres tus ojos y que le abras el corazón al Señor, que repites conmigo allí donde estás. Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de mi desobediencia. Te pido que entres a mi corazón, te reconozco como mi único Señor y Salvador. Te pido que cubras mi vida con tu sangre y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Si hoy repetiste esa oración, yo quiero decirte que el Rey va a cambiar tu vida. Él vino a restituirte, Él es Rey de restitución. Eres un hijo de Rey y todo lo del Rey te pertenece. Que hoy pases un sábado
colmado de bendiciones, que hoy Dios te devuelva la paz, que te devuelva la alegría, te devuelva el gozo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias por estar allí. Gracias por hacerme compañía. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos el sábado que viene. Dios te bendiga. Eres amado.